Vamos a empezar. Bueno, algunas cosas creo que ya las conocemos, pero de todas maneras siempre es bueno saber o detenernos a recordar, ¿no? Bueno, sobre la COVID-19 sabemos que es una neumonía originada por el virus SARS-CoV-2 que se ha convertido en un evento de salud pública que se extiende a más de 215 países en el mundo. Sobre la severidad de esta enfermedad podemos decir que, como bien se ha venido viendo en las últimas semanas, tenemos pacientes asintomáticos, pacientes con una enfermedad leve del tracto respiratorio superior, entre ellos lo que siempre se ha comentado, la molestia dentro de lo que es la garganta o la molestia dentro de lo que es el dolor de pecho y espalda, ¿no? También podemos decir que dentro de la gravedad se destaca lo que es la neumonía viral grave con insuficiencia respiratoria, que eso sí conlleva una hospitalización del paciente, y en el caso extremo también la COVID ha desencadenado en muerte, ¿no? Precisamente el día de ayer se estaba hablando de que ya llegamos al millón de muertes, ¿no? O siendo hoy día el día 29 de septiembre del 2020. Bueno, aunque es difícil estimar con precisión, la Organización Mundial de la Salud informa una tasa de letalidad del 3 al 5%, aunque sabemos que puede que sea mucho más. Está probado que es una enfermedad infecciosa respiratoria altamente contagiosa que conduce a la difusión de respiratorias físicas, psicológica en los pacientes. Dentro de lo que hemos podido constatar, por ejemplo, desde aquí, de la experiencia aquí en el Hospital 2 de Mayo, nos damos cuenta de que los pacientes con disfunción respiratoria y física han traído o están teniendo fuerte, digamos, un daño colateral en lo que es la parte psicológica, la parte de la ansiedad. Y eso también va a mellar, y se lo voy a explicar más adelante, en lo que es el desarrollo del tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Se ha destacado que los sobrevivientes de la SARS-CoV-2 con los que actualmente se comparan enfermos COVID-19 graves y críticos padecen a largo plazo de limitación funcional y debilidad, lo que a su vez impacta en su ocupación con restricciones de la actividad y participación social. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que es el desarrollo del tema. Y bueno, este punto lo coloco más que todo sobre nuestra acción desde lo que son las áreas críticas, ¿no? La participación de la rehabilitación de la terapia física, tanto en sus áreas de terapia respiratoria y terapia neurológica, viene desde muy temprano, ¿no? En la estancia del paciente dentro del hospital, dentro de las áreas de emergencia y las áreas críticas, unidades de cuidados intensivos, ¿no? Lo que les comentaba, la información situacional de este caso hasta el 26 de septiembre, que bueno, estos datos ya están claramente dados, podemos notar que tenemos una situación bastante compleja. Tenemos un muestreo de más de 3.444.000, personas muestreadas 3.850.000, pero a lo que nosotros nos dirigimos es a las personas, y en este caso a las personas de alta, a esta cantidad que son 664.490 personas. Obviamente no todas necesitan rehabilitación, pero se puede decir que de alguna manera muy buen porcentaje, un porcentaje bastante alto, necesitan de terapia física, dado por su estancia en hospitales, o dado que llevaron todo lo que es su tratamiento de esta infección en sus casas. Y ya lo vamos a ver también. Esta infección ha llevado no solamente a que el paciente esté postrado, sino también que conlleve a una debilidad muscular y por consiguiente también lo que es la pérdida de fuerza. Vamos, continuamos. La fisioterapia frente a la COVID se ha observado y bueno, tenemos la experiencia de que se puede observar en estos últimos meses todo lo que es el beneficio de la fisioterapia y que va directamente relacionado con el desarrollo del paciente COVID-19, ¿no? En su recuperación no solamente respiratoria, sino en la funcional. El objetivo de la fisioterapia en estos pacientes es devolver la capacidad de independencia del paciente. Siempre la rehabilitación va a buscar que el paciente se vuelva funcional, es decir, independiente, ¿sí?
Se deberán adecuar los programas según la gravedad de la enfermedad. Eso lo conversamos hace un momento. No todos los pacientes requieren de los mismos patrones de ejercicio y no todos requieren por sí mismo debido a la gravedad de cómo se manifestó la enfermedad en ellos, ¿no? Los objetivos de la fisioterapia frente a la infección de la COVID-19 se puede decir que es evitar y recuperar la pérdida de las capacidades funcionales, mejorar los patrones respiratorios, ventilatorios, la disnea y el dolor torácico, movilizar y ayudar en la expectoración de las secreciones y mejorar la fuerza, la resistencia y tolerancia al ejercicio físico. Estos son objetivos un tanto generales, tanto lo que les comentaba en lo que es el aspecto de la terapia respiratoria y neurológica, pero en sí no las podemos separar. Mucho se ha visto lo que es la presencia del terapeuta respiratorio en las áreas críticas, en las emergencias, en hospitalización y también llevados a lo que es el paciente post-COVID en casa. Sin embargo, también es necesario lo que es el aspecto del desarrollo neurológico, de la recuperación del paciente a nivel muscular y patrones funcionales, ¿no? Capacidades funcionales del paciente. Las dos no se pueden separar. Además tenemos la de prevención y disminución de las complicaciones del síndrome de inmovilidad, lo que les comentaba acerca de la postración, prevenir y disminuir las alteraciones psicológicas, ansiedad, depresión, insomnio, etcétera, y es un porcentaje bastante alto de nuestros pacientes quienes están reportando esto, no solamente la ansiedad, sino también la depresión. Como todos sabemos, los pacientes generalmente tienen su periodo de aislamiento totalmente solos, y eso también conlleva también a un tema de disfunción o complicaciones que puede llevar a una inmovilidad, ¿no? La disminución del riesgo de infecciones por otros patógenos y mejorar la calidad de vida y fomentar la educación sanitaria y los autocuidados. Todos estos son los objetivos generales de la fisioterapia frente a la COVID-19. Y vamos entrando un poquito más en todo lo que es, y voy a hacer una mención solamente breve sobre lo que es la valoración cardiorrespiratoria, que no es en sí lo que nos compete en este tema, pero como les menciono, no podemos separarlas. Es que dentro de la valoración cardiorrespiratoria tenemos que tener en cuenta cuando enfrentamos a un paciente a su terapia, a su batería de ejercicios, debemos tener en cuenta las siguientes cosas: la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio normal o paradójico, ruidos respiratorios normales o patológicos, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, las cifras de presión arterial y la escala de percepción de esfuerzo o de Borg modificada. ¿Cuál es la escala de percepción de esfuerzo de Borg modificada? Es la escala que nos va a mencionar el mismo paciente, es una escala del 1 al 10 sobre lo que es su nivel de cansancio o fatiga, ¿no? Cómo se siente en el esfuerzo. Si el paciente puede darnos algunas luces del 1 al 10, del 1 es un esfuerzo que no ha requerido que el paciente salga se exceda en sus capacidades o pierda, por ejemplo, el ritmo de toma de oxígeno o nos pueda conversar tranquilamente, a un 10, que es prácticamente, le hemos exigido mediante un esfuerzo, el cual prácticamente exige que el paciente tome aire, se detenga totalmente del ejercicio y hasta le falte el aire para poder hablar. ¿Cómo se determinan los ejercicios que puede realizar un paciente? Y aquí sí me quiero detener un poquito. Bueno, los diferentes ejercicios activos no necesariamente pueden ser efectuados por todos los pacientes. Cada paciente debe tener un plan individual de acuerdo a su evaluación funcional por parte del médico rehabilitador y del fisioterapeuta. A través de estos meses hemos conocido pacientes desde la primera etapa de hospitalización en las áreas críticas o de emergencia. Con estos pacientes hemos hallado un desacondicionamiento a través del tiempo enorme, ya sea porque el paciente no estaba apto para rehabilitar, para entrar a hacer terapia física en hospitalización, o porque se le hallaba pronado, es decir, boca abajo.
Debemos, el paciente, nosotros empezamos con un acondicionamiento físico con un plan de terapia, es decir, con movilizaciones pasivas. ¿Sí? ¿Qué es el ejercicio pasivo? Es el ejercicio, la movilización que el terapeuta debe hacer sin la colaboración del paciente. Muchas veces los pacientes están sedados, muchas veces los pacientes están llevados a un estado en el que debe prevalecer, debemos cuidar más la vida, y de esta manera se pueden mantener los signos vitales acorde, ¿no? Y muchas veces, debido a que el paciente requiere ventilación mecánica, es necesario estar sedado para que, como nosotros decimos, no luche el paciente con el ventilador mecánico y los dos se acoplen y puedan conllevar una respiración, una ventilación adecuada para él, ¿no? Nosotros desde la UCI, y es una de las cosas que hay que destacar, la rehabilitación aparece como uno de los pilares, porque, y es un porcentaje bastante interesante de mencionar, por cada vez que nosotros subimos a hacer terapia física a las áreas críticas o a emergencia, nosotros disminuimos en 3 días el tiempo total de estancia en hospitalización del paciente, ¿no? Por cada día que nosotros subimos, disminuimos en 3 la estancia total del paciente en hospitalización. Nosotros, como le decía, empezamos con lo que es movimientos pasivos que el terapeuta debe cumplir para el paciente, dicho sea de paso, para mantener los rangos articulares funcionales dentro de la normalidad, para buscar también lo que es la estimular la parte sensorial del paciente, ya que el paciente carece de estímulos en este momento. Nosotros debemos buscar estimularlo, tanto sensorialmente, mediante todas las funciones o las características del trabajo de rehabilitación, y también hacer todo lo que es patrones de movimiento complejos. Algo así como darle, hacer que el paciente o el paciente pueda sentir que su cuerpo está logrando algo, pero sin la ayuda de él. Darle información al cuerpo, darle sensaciones sensoriales al paciente, de tal manera de que el cerebro de él o el sistema nervioso pueda mantener lo que es sus funciones. Dicho sea de paso, hay que tener en cuenta que el sistema nervioso es uno de los que siempre está pendiente, ¿no? A pesar de que pueda estar altamente deprimido el paciente, siempre el sistema nervioso se puede estimular. Y ahí nosotros entramos. Desde el primer momento nosotros ya podemos estar al lado del paciente, ¿no? Continuamos. Muchas veces el paciente inicia su tratamiento con movimientos activos asistidos. Ese es en otros casos, es decir, con ayuda de parte del terapeuta, ya que no logran completar el movimiento. Un ejercicio activo asistido es el que puede llegar a ser un paciente que de repente no ha necesitado ser sedado o no ha necesitado ventilación mecánica, y nosotros, si bien el paciente no puede controlar el cuerpo, digamos, ha perdido un poco de fuerza, nosotros lo podemos asistir. Nosotros podemos completar el movimiento con él, nosotros podemos realizar el movimiento y así él volver a aprender. Y dicho sea de paso, acondicionar el cuerpo, ¿no? Evitar lo que son las polineuropatías y lo que es la famosa debilidad adquirida en UCI, la DAUCI, que también conlleva a otros problemas a largo plazo. Sobre lo que es el tratamiento de rehabilitación de terapia física, nosotros debemos tener en cuenta el esfuerzo físico del paciente. Desde ya en la UCI, nosotros, cuando un paciente está despierto y puede colaborar con nosotros, debemos tener en cuenta la capacidad tanto ventilatoria y también la capacidad del esfuerzo que él puede realizar, ¿no? Desde la misma estancia con un ventilador mecánico o con una mascarilla Venturi o una cánula binasal, ¿no? Cuánto es lo que puede hacer de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad en el momento de inicio de rehabilitación. Para eso tenemos en cuenta los MET,
¿Qué es un MET? Un MET es la unidad de medida de índice metabólico que corresponde a 3,5 mililitros de oxígeno por cada kilo por minuto que realiza el paciente, ¿no? Que es el consumo, este es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales en reposo. Como se dice y en mucha literatura van a poder encontrar, un MET es lo que es el consumo mínimo de oxígeno que una persona realiza estando sentada viendo televisión, por ejemplo. O sea, el paciente puede estar en reposo, una persona puede estar en reposo y está a la vez consumiendo un MET por minuto. ¿Sí? Y aquí pongo un ejemplo, por lo tanto, si es que nosotros realizamos un ejercicio de 2 MET, equivaldría al consumo de oxígeno al doble de la frecuencia con la que se hacía durante el reposo, el estado de reposo, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio de 2 MET o una actividad de 2 MET, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, nosotros estamos utilizando el doble de consumo de oxígeno por kilogramo de la persona por el minuto, ¿no? Y aquí también podemos colocar cómo es el esfuerzo físico de acuerdo a la cantidad de MET que se utilizan. Todo esto es por minuto, ¿sí? El esfuerzo ligero de 1,6 METs a 4, esfuerzo moderado de 4 METs a 6, duro de 6 METs a 8 y muy duro de 8 a 10. Extremadamente duro es más de 10 METs por minuto. Lo que les comentaba sobre lo que es los METs y el esfuerzo físico, quise poner una comparativa de lo que se realiza y nosotros sin darnos cuenta podemos realizar, y generalmente son actividades diarias de lo más comunes, y para que tengan una noción de cómo se relaciona esto con el esfuerzo físico, ¿no? Por ejemplo, al dormir nosotros utilizamos 0,9 METs, ver televisión, como les decía, un MET en total relajación. Reír es un MET. Planchar, una actividad como planchar, requiere 1,8 METs. Ordenar la habitación, 2. Caminar lento en un terreno plano, 2,5. Cocinar, 3,5 METs. Caminar a un paso más apurado, de 4 METs. Subir gradas a paso lento, 4 METs. Una caminata de 3,5 kilómetros por hora es 4 METs, que generalmente es una caminata que los jóvenes pueden mantener. Bailar requiere 5 METs por minuto. El hecho de realizar bicicleta con resistencia moderada requiere 5,5 METs. Subir gradas a paso ligero, 8 METs. Saltar la cuerda, 10. Correr 6 kilómetros por hora requiere 10 METs. Y esto es un poquito ya, es un esfuerzo más extremo. Correr 7,5 kilómetros por hora requiere 7 METs, bicicleta de alta resistencia 14, y correr 10 kilómetros por hora a 10 kilómetros por hora es el equivalente a 16 METs. Como se puede observar, hay actividades que muy tranquilamente podemos realizar, como las de aquí, las primeras que señalé, que son esfuerzos ligeros. Las caminatas hasta aquí podría ser esfuerzos ligeros a moderados que una persona puede realizar. Y a partir de los 5 METs ya son ejercicios o actividades que requieren un poco más de esfuerzo. Esto a comparativa de lo que un paciente o una persona que ha pasado por la estancia en hospitalización o por la infección COVID-19 en su estado saliendo de hospitalización, es muy, muy poco probable de que los pueda realizar. Tal vez los que están en esta primera columna, en la columna de la izquierda. Y eso es a lo que nosotros apuntamos, ¿no? Que la rehabilitación se pueda medir para que se alcance estas actividades en un primer momento o en el desarrollo de lo que son las terapias de rehabilitación. METs aplicados al ejercicio fisioterapéutico, y bueno, puse este detalle en rojo de que todos los pacientes no son iguales. ¿Por qué? Porque últimamente se han podido ver no está mal aconsejar sobre lo que es la actividad física, no está mal dar algunas pautas sobre lo que es dar ejercicios para lo que es que el paciente vuelva a condicionarse físicamente. Sin embargo,
no podemos darle a todos los mismos ejercicios, no podemos darle a todos la misma exigencia sin antes haber hecho lo que son las evaluaciones previas que hemos conversado. No podemos darle la exigencia que requiere un paciente que de repente anteriormente a la COVID ha sido un deportista o ha sido una persona joven, la misma exigencia a una persona que de repente supera los 60 años o tenga algún antecedente o comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, asma o de repente algún patrón como lo que es patrón social de comportamiento, como ser una persona fumadora, ¿no? A ellos no lo podemos exigir de la misma manera. Entonces, establecer de que todos los ejercicios que tú puedas ver, observar dentro de lo que son YouTube o las redes sociales, no necesariamente son para todos, ¿sí? Tener en cuenta eso. Esta premisa se ve más frecuente al notar que los pacientes COVID-19 pueden referir síntomas bastante particulares, ya sea tipo neurológico, respiratorio, cardíaco y de otra índole, como el dolor. Me ha tocado observar pacientes que ya después de la estancia hospitalaria han venido a rehabilitación, pero los familiares que hablan por ellos me dicen o refieren que el paciente ha perdido todo lo que es sus características de personalidad, por de alguna manera decirlo, ¿no? Andan, como ellos me dicen, andan volados, andan, digamos, deprimidos, no son las mismas personas. Bueno, por el aspecto respiratorio es más que visto de que la COVID va a golpear, es una de las áreas donde más golpea. En el área cardíaca también. La exigencia también después de estar con la infección COVID-19 es una exigencia bastante fuerte para lo que es el corazón, y los pacientes mayores son los que más la reportan, ¿no? Y otras veces pacientes reportan mucho dolor en la espalda, dolor en el pecho, dolor en las piernas, así como adormecimiento, hormigueo. Pacientes que siempre pueden venir con algo distinto, ¿no? Y es una de las cosas que es un abanico de cosas dentro de lo que es el desarrollo de los estudios de la COVID que hasta ahora no se puede determinar, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento total del virus? Y en base a eso también tenemos que estar abiertos a nuevos tratamientos, ¿no? La rehabilitación y la terapia física todavía no puede decir tenemos un tratamiento establecido fijo para lo que es la COVID-19, sino esto se va a ir modificando, igual que las otras áreas de la medicina. La rehabilitación está constantemente modificándose a través de los meses, está cambiando el tratamiento, y es por estos tipos de síntomas que son, como lo puse, son bastante particulares y pueden variar de paciente a otro, ¿no? Esto es más persistente en aquellos pacientes que han tenido la estancia prolongada en hospitalización o han sido atendidos en salas UCI, donde han desarrollado desacondicionamiento físico o la debilidad adquirida en UCI, ¿no? La DAUCI. Dentro de lo que son los ejercicios para los pacientes, podemos iniciar con ejercicios que requieren un mínimo de consumo de oxígeno y un mínimo de esfuerzo. Los pacientes en UCI nosotros los podemos tratar desde la posición horizontal en una camilla y utilizar utilizar el mismo cuerpo del terapeuta, o para que él pueda apoyarse, tener un apoyo y completar muchas veces el rango de movimiento, o tener una fuente de estímulo también, ¿no? Dentro de lo que son los pacientes que ya están post-UCI, que ya salieron de hospitalización, he traído algunas fotografías de lo que puede ser también trabajo de acondicionamiento para los pacientes, teniendo en cuenta la cantidad de METs. Y eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta, porque no podemos decirle al paciente tome asiento y haga la cantidad que usted pueda dentro de un minuto o un tiempo determinado. Nosotros debemos controlar la cantidad, la calidad
y también, dicho sea de paso, ir controlando los signos del paciente de acuerdo a las exigencias de cada ejercicio, ¿no? Podemos empezar con una flexión flexo-extensión de tobillos que requiere un MET, que es simplemente apoyar los talones y las puntas sobre el suelo, ¿no? Y levantar las puntas del suelo en una posición sentada, ¿no? También la flexo-extensión de rodilla, que también requiere un consumo de un MET, ¿sí? En una posición sentada, que nos va a ayudar también al fortalecimiento del cuádriceps, ¿no? Dicho sea de paso, a vista de que el paciente pueda pararse y pueda tener una deambulación adecuada. La flexión de cadera, que también nos va a requerir un poco más de esfuerzo, 1.5 METs, y la abducción de caderas, que también nos puede requerir 2 METs, hasta 2 METs, ¿no? Bueno, estos son ejemplos referenciales. Tengamos en cuenta que el paciente también necesita cierto descanso entre cada ejercicio, ¿no? Eso. Y la escala de Borg, que siempre debe estar presente en durante la sesión de terapia, de cómo se siente, cómo está, siempre buscando que el paciente describa eso, ¿no? Lo que nosotros nos vemos, lo que nosotros nos sentimos, de que él nos diga, nos relate de qué manera se siente y cómo podemos ir trabajando con él. Tenemos un poco más, por ejemplo, lo que es el ejercicio que para muchos pacientes de post-COVID que hemos encontrado con sobrepeso, que es realmente muy, muy difícil de realizar, que es el de sedente a bípedo, que requiere un consumo de 2 a 3 MET, ¿no? Dependiendo de cómo lo haga y en los tiempos. La flexión de tronco, que también requiere un consumo de 2 MET. La flexión de miembros superiores, que nos requiere 1.5 METs. La abducción de miembros superiores también, que es 2 METs. ¿Sí? Y ahí pueden darse cuenta de más o menos cómo debe empezar el paciente. Podemos ir dándonos cuenta de que el paciente debe empezar por ejercicios o movimientos bien simples, bien simples. Esto de la mano siempre con un patrón respiratorio, siempre indicándole que en el momento del ejercicio inicie con una inspiración fuerte, marcada, si se puede decir, y también con una expiración siempre eliminando todo lo que es evacuando el CO2 por la boca, siempre con los labios fruncidos, ¿no? Eso también va a ayudar a que tengamos una por parte del diafragma y los músculos de la respiración, también podamos influir en ellos al momento de hacer lo que es la terapia, ¿no? Aquí también, bueno, ese es un ejercicio que requiere de 2 a 3 MET, que es un ejercicio de elevación de miembros superiores hacia la cabeza y luego por detrás de la cintura. En los ejercicios de pie, rotación de tronco, que este ejercicio requiere un consumo de 3 MET. Lo que es una flexión para plantar de pie, que es un poco más exigida, que se puede notar aquí que la persona está separando el talón y es prácticamente que las piernas soporten todo el peso del cuerpo, ¿no? Dentro de lo que es el consumo es de 3 a 4 METs. La flexión de cadera de rodilla, que es un consumo de 3 MET. La abducción de miembros inferiores, 3 MET también. Dentro de lo que son las recomendaciones que debemos o podemos plantearnos para lo que es el desarrollo de la terapia física en el paciente, debemos tener algunos criterios de exclusión, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los he clasificado en dos, de exclusión recomendados y lo de suspensión o replanteamiento de tratamiento, ¿sí? Tenemos en la de exclusión recomendados, está la frecuencia cardíaca al momento de realizar los ejercicios por encima de 100, ¿sí? Si tenemos un paciente con taquicardia de 120, 110 y de acuerdo a su edad, debemos tener cuidado y en muchos casos detener lo que es el tratamiento, ¿no? La saturación, como ya es conocido, bastante conocido, lo que es la saturación de oxígeno menor a 95. Sobre la presión arterial, y esto más en pacientes de
mayor edad, lo que son las características de la hipertensión o hipotensión dentro de lo que es el desarrollo de ejercicios, ¿no? Y un valor también adicional no menos importante, lo que es la presión arterial media, que nos va a hablar sobre si hay alguna lo que es la presión arterial dentro de lo que es el abdomen, ¿no? Lo que es la caja torácica, y nos va a hablar también de si es que hay una subida de presión también a nivel de los órganos internos, ¿sí? La suspensión, sobre los criterios de suspensión o replanteamiento de tratamiento, está la temperatura por encima de 37.2 grados centígrados, la exacerbación de síntomas respiratorios o fatiga que no ceden al descanso. O sea, si un paciente ya le dimos el cierre de ejercicios, porque obviamente no los logra llevar o los tolera, y el paciente continúa con una exacerbación de patrón respiratorio o fatiga, ese es un criterio como para suspender o replantear el tratamiento, ¿no? Tal vez ese tratamiento es demasiado para el paciente. El dolor torácico también, palpitaciones, la disnea, tos severa, la sensación de mareo, cefaleas, el hecho de que haya visión borrosa también, nos provocaría una detención, ¿no?, en lo que es el tratamiento. La sudoración profusa y la marcha inestable. Dentro de hay algunas recomendaciones generales, pero esto ya son para pacientes que no han tenido digamos, la estancia prolongada en hospitalización, o no requieren de un mayor protocolos mayores de atención ni revisión para entrar a terapia física, y pueden realizar lo que es ejercicios dentro de su casa, es caminatas. Vamos a, por ejemplo, lo escribí, realizar ejercicios físicos a diario, por aquí olvidé ponerlo, pero caminatas a partir de 10, 15 minutos dentro de la casa, en lugares donde pueda estar altamente ventilado y donde el paciente pueda tener un confort, ¿no? Pueda estar tranquilo. Evitar periodos largos de sedestación o inmovilidad. Usar la escala de Borg modificada para controlar la intensidad de los ejercicios recomendados. Siempre el paciente debería hablar sobre cómo se siente tras un ejercicio, lo remarco, siempre debe decirnos cómo está sus síntomas, lo que él percibe dentro de lo que es el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Controlar la respiración durante los ejercicios y no realizarlos en apnea, en especial los de fuerza. Se realizarán ejercicios dirigidos a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, ejercicios aeróbicos, y la intensidad de los ejercicios estará determinada por la sintomatología del paciente. Eso es, básicamente lo hemos venido desarrollando. Y bueno, con esto también decirles que la COVID-19 es una oportunidad para la terapia física de poder abordar casos de que no eran muy comunes para nosotros de hospitalización. Es a la vez, para los colegas, de repente, si es que tengo algunos por ahí que estén atendiendo a lo que es este tema, es una oportunidad para nosotros poder darles a la población, ser protagonistas en su rehabilitación, en su desarrollo y en la satisfacción de poder sacar a los pacientes adelante, ¿no? La rehabilitación y la terapia física estamos unidos a lo que es la cura de la COVID-19, y no teman pedir consejo o preguntar sobre cómo pueden abordar esto. Yo sé que en este momento muchos de los entes hospitalarios están para la población cerrados, no en el caso de que estén limitados, sino que mucha de la población teme ir a los entes hospitalarios. Tratan de comunicarse, está lo que son las teleconferencias, está la telecomunicación en este momento, y ahí podemos despejar dudas sobre qué es lo que le conviene a su paciente, a algún familiar o a usted mismo, de repente, si es que ha tenido la infección COVID-19. Mantengamos la calma y bueno, esperemos que esto termine pronto.